Cuando nació mi segundo hijo, mi esposa y yo nos fuimos a vivir con los niños a una casa que nos prestó uno de sus tíos. Él vivía en Estados Unidos y la casa llevaba mucho tiempo sin habitarse. Solo un hermano suyo iba de vez en cuando a limpiarla. Era una casa grande, de 2 pisos. Colindaba con otras casas a la izquierda y a la derecha con un terreno baldío muy grande. Casi a mitad de ese terreno estaba un sillón que habían llevado a tirar. Sin embargo, nadie supo quién fue. Simplemente un día amaneció ahí. Estaba muy manchado y sucio. Parecía sangre, o quizás aceite. Nosotros lo podíamos ver desde el cuarto que adaptamos para la niña del segundo piso. Al principio todo transcurrió con normalidad, a pesar de que mi tío me había advertido que en esa casa pasaban cosas extrañas. De hecho, esa era la razón por la que nadie la habitaba, pero yo no le di mucha importancia. Pensé que era cosa de gente supersticiosa. Yo nunca había creído en esas cosas y me consideraba un escéptico. Vivimos muchos meses en paz sin que nada sucediera. Una noche, estábamos cenando en el comedor, en la planta baja. Mi esposa tenía al bebé entre sus brazos, dándole biberón, y yo estaba preparando cereal para la niña, que en ese entonces tenía 6 años, cuando de pronto escuchamos un ruido muy fuerte en el techo. Era como si un bulto o algo muy pesado se hubiera caído en el piso de arriba. Todos nos miramos extrañados. De pronto otro golpe, aunque esta vez más alejado, más débil. Luego otro más, y un sonido como de tuberías, algo metálico que estaban arrastrando. De inmediato me paré y subí a ver qué estaba pasando, pero no encontré nada. Todo estaba en orden. No había muebles movidos y las ventanas estaban cerradas. Yo siempre he sido renuente a creer en cosas paranormales y siempre me han dicho que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Así que lo que realmente me preocupaba era que alguien pudiera entrar a hacerle daño a mi familia. Bueno, eso fue lo que nos ocurrió la primera noche. Un par de días después, me estaba bañando cuando empecé a escuchar un ruido en la puerta del baño. Al principio se confundía con el sonido del agua y no sabía qué era, pero cuando cerré las llaves lo pude escuchar con claridad. Era como si algo estuviera arañando la puerta de madera. Pensé que podía ser mi hija y le dije que ya estaba por salir, que no jugara así con la puerta porque la iba a dañar. Pero cuando abrí, no había nadie. Bajé y mi hija estaba en la cocina con su mamá y el bebé. Subí las escaleras de regreso al baño y la puerta tenía marcas de arañazos, surcos profundos, como si unas garras o algo punzante las hubiera tallado. En eso estaba cuando escuché que la puerta de nuestro cuarto empezó a abrirse despacio. Después unas pisadas, pero esta vez se escuchaban como de animal, como cuando las uñas de un perro suenan contra el piso. Pero nosotros no tenemos mascotas. Sentí escalofríos. Esa noche hablé con mi esposa y le dije que algo estaba pasando. A pesar de que no creía en fantasmas, era obvio que algo ocurría en ese lugar. Ella me dijo que en 2 ocasiones, mientras yo estaba trabajando y ella se quedaba en casa con los niños, había escuchado que yo le hablaba desde uno de los cuartos, el más alejado, al fondo del pasillo, o al menos una voz igual a la mía. Otro día, vio un bulto en ese pasillo, tan alargado que llegaba al techo. Tomamos la decisión de marcarle a su tío y preguntarle por la casa. Quería saber por qué pasaban todas esas cosas. Él me dijo que no sabía mucho, que había comprado el terreno por barato, pero que se salió porque lo espantaron. Lo único que había escuchado de los vecinos fue que mientras fraccionaban los terrenos, los obreros habían encontrado osamentas, pero en lugar de hablar a la policía para que exhumara los huesos, la constructora simplemente decidió echarle cemento encima. De eso, ya habían pasado más de 20 años.
justo antes de irse a Estados Unidos. Intentó rentar la casa varias veces, pero la gente siempre se iba. Él creía que los espíritus de esas personas todavía estaban en el lugar. Debo confesar que sentí miedo, pero no tenía posibilidades para mudarnos en ese momento, así que no tuvimos otra opción que seguir viviendo ahí. Una noche, el grito de mi hija nos despertó. Nos levantamos rápidamente y corrimos hacia su cuarto. Estaba llorando, completamente aterrorizada. Nos dijo que algo le había jalado los pies para sacarla de la cama y que cuando volteó, 2 cosas feas estaban dentro del cuarto. Le pregunté a qué se refería, cómo eran esas cosas, pero no me quiso decir. No podía dejar de llorar. Le insistí de nuevo y lo único que me pudo contestar fue, sin carne. Tardamos mucho para que se pudiera calmar. Yo me sentía desesperado. No sabía cómo explicar todo aquello y poco a poco el miedo iba creciendo en mí. Le dije que me quedaría a dormir con ella. A mitad de la madrugada, me desperté por el frío. Me arrimé a la ventana para cerrarla y vi a 2 personas, o lo que pensé que eran 2 personas, de pie, al lado del sillón del terreno baldío. Eran 2 bultos alargados y negros que miraban hacia nuestra casa, directamente hacia la ventana. Me produjo mucho terror. Cerré la ventana y las cortinas casi temblando. Nunca había sentido tanto miedo. Era como si esas cosas estuvieran afuera, pero a la vez las sentía cerca. No sé bien cómo explicarlo. Ya no pude dormir. Me quedé despierto hasta la mañana. Un compañero de trabajo me sugirió que llevara a un sacerdote a bendecir la casa. Así lo hice. Llevamos uno y algunas religiosas. Rociaron agua bendita por todo el lugar y dijeron algunas oraciones, pero no funcionó. Los fenómenos seguían ocurriendo y cada vez se hacía más difícil vivir ahí. Las luces de los cuartos se prendían y apagaban solas en la noche. Escuchábamos pasos en el segundo piso, mientras nosotros estábamos abajo, y tanto mi esposa y yo vimos varias veces esos bultos al lado del sillón. Mi hija ya no podía dormir sola, tenía que estar con nosotros, o se la pasaba llorando toda la noche, y mi esposa procuraba ir con el bebé al parque para no estar en casa mientras yo me iba al trabajo. Pero lo que más miedo nos dio fueron los ruidos en las paredes. Parecía como si algo estuviera dentro de ellas, como si se moviera a través de las paredes por toda la casa. Pero era imposible. Eran muros gruesos de cemento, no estaban huecos, y sin embargo, escuchábamos esos ruidos y golpes. En una esquina, cerca de una pequeña cantina que el tío mandó construir en madera, comenzó a salir un olor como basura descompuesta, muy fétido, acompañado del crujir en la pared, como si alguna cosa la quisiera romper desde adentro. Un día, los arañazos aparecieron en una de las paredes. La casa entera estaba maldita. Finalmente un amigo se ofreció para prestarme un pequeño departamento durante un tiempo. Entonces pudimos salirnos de la casa. Antes de irnos, rocié con gasolina el sillón y lo quemé. No sé bien qué eran esas cosas que siempre estaban ahí, de pie, observándonos durante la noche, pero pensé que al quemarlo de alguna manera me iba a deshacer de ellos. Eventualmente mi tío logró vender la propiedad, pero hasta la fecha sigue deshabitada. Muchas gracias por habernos escuchado. Si usted tiene una historia que contar, puede escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje directo a nuestra página de Facebook. Y recuerde, no mire bajo la cama.